¿Cómo estás? Este es el seminario Camino, Verdad y Vida. Vamos a estudiar entonces la otra parte del pecado, analizándolo desde las consecuencias humanas, consecuencias espirituales. ¿Por qué debemos tener en cuenta esto? Porque hay personas que mezclan lo humano con lo espiritual, cuando realmente hay cosas que son meramente espirituales y hay situaciones que son meramente humanas. Por ejemplo, una persona queda en embarazo fuera de la esfera del matrimonio, o es una violación, o es un embarazo no deseado, es algo que no hace parte correctamente del propósito o el plan de Dios de acuerdo a su palabra. Y entonces se cometió un pecado, adulterio, fornicación. Hay unas consecuencias espirituales y hay unas consecuencias humanas. Consecuencias espirituales: estrés, ansiedad, depresión, tristeza, frustración, estancamiento, fracaso, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede? Cuando tú te acercas a Dios, te arrepientes, pides perdón por tus pecados, automáticamente, si lo haces de un corazón sincero, obviamente, Él te quita las consecuencias espirituales, ya vas a tener paz, tranquilidad, el fruto del Espíritu Santo: amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, humildad, fidelidad, dominio propio. Él te va a dar esa herencia, te va a dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Ahora, se quitan las consecuencias espirituales, pero quedan las consecuencias humanas. El bebé no va a desaparecer, el embarazo no va a desaparecer, hay consecuencias humanas. ¿Qué es lo que nos compete a nosotros? Las consecuencias espirituales. Consecuencias espirituales. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, gracias por tu amor, por tu fidelidad, por tu palabra. Tú eres fiel, tu misericordia es para siempre. Hemos visto tu mano de protección y tu mano de bendición todos los días de nuestra vida. A pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestras falencias, de nuestros fallos, de nuestras equivocaciones, tú has estado siempre con nosotros. Gracias. Por eso te alabamos, por eso te bendecimos y pedimos que tu Espíritu Santo ministre nuestras vidas, hable a nuestros corazones y que esta palabra sea entendible para ti que estás viendo, que estás escuchando, y que puedas ministrarme también a mí. En el nombre poderoso de Jesús, por el poder de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Muy bien. Entonces, quédate porque esta enseñanza va a estar bien nutrida, va a estar bien buena. Va a estar algo diferente porque vamos a ver las consecuencias espirituales del pecado. Ya estudiamos todo lo que es el pecado. Ya vimos qué es pecado. Entonces, analiza, porque muchas personas dicen, pero bueno, yo cometo errores y practico este cierto hábito que yo sé que está mal, pero mira que yo vivo bien, tengo trabajo, tengo dinero, mi familia está bien, mis hijos están bien. Entonces como que visiblemente no se notan unas consecuencias, pero internamente sí hay consecuencias, y eso es lo que vamos a estudiar. Vamos a ir a Génesis 6:5, Génesis 6:5, y dice: y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todos los designios de los pensamientos del corazón de ellos era continuamente solamente hacia lo malo. Mira, todos los designios del pensamiento continuamente eran solamente hacia lo malo. ¿Qué quiere decir esto? De que tanto tú como yo tenemos inclinación a la maldad, tenemos inclinación al pecado. Nuestra naturaleza es hacer lo malo. Por eso un bebé, que ya lo hemos explicado, no le enseñan a hacer lo malo, sino que le enseñan a hacer lo bueno. ¿Por qué? Porque el bebé ya sabe hacer lo malo. ¿Quién le enseña a berrear? ¿Quién le enseña a tirar las cosas? ¿Quién le enseña a escupir? ¿Quién le enseña a llamar la atención, a pegar? Eso ya viene en su naturaleza, viene en nuestra naturaleza. Por eso analiza esto. Para ti es más fácil devolver el golpe que dar la otra mejilla. Para ti es más fácil hablar mal de la persona que ir a pedirle perdón o hablar bien de la persona. Entonces mira que tenemos una inclinación hacia lo malo, y esto es un problema. Por eso debemos comprender que tenemos tres enemigos directos que nos hacen caer en pecado, que nos hacen caer en tentación. Y esos enemigos ya lo habíamos hablado. Recuerda que es la naturaleza pecaminosa, el mundo y Satanás, que lo estudiamos en la historia de Adán y Eva. Vamos a ir a Efesios 2 del 1 al 3. Efesios 2 del 1 al 3. Efesios 2 del 1 al 3 está en el Nuevo Testamento y dice así:
Y Él les dio vida cuando estaban muertos en delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Nosotros, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Mira, estábamos hablando de la naturaleza, y aquí juntamos la naturaleza y los tres enemigos: mundo, Satanás y naturaleza pecaminosa. Otra vez, Él les dio vida cuando ustedes estaban muertos en delitos y pecados. Mira, tú y yo estábamos muertos, recuerda, seres tripartitos, espíritu, alma y cuerpo, muertos espiritualmente, no humanamente, no corporalmente. Al morir espiritualmente queda el alma y el cuerpo, queda el alma controlando al cuerpo. En el momento que el alma controla al cuerpo es que tú te dejas llevar por tus sentimientos, por tus emociones, por tus impulsos, por tus deseos, por tus propias pasiones. Versículo 2, en los cuales estabas en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Primer enemigo, bueno, uno de los enemigos, no en orden de importancia, el mundo. Siguiendo la corriente de este mundo, es decir, que si tú y yo vivimos según la filosofía de este mundo, mira, todavía estamos muertos. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Aquí está hablando de Satanás. ¿Quién es el que controla la corriente de este mundo? Satanás. Todas las filosofías, todas las inclinaciones, todas las corrientes de este mundo vienen de parte de Satanás. Por eso nosotros no tenemos ninguna convivencia con este mundo, ninguna comunión con este mundo. Tú debes rechazar todo lo que viene del mundo, porque todo viene de parte de Satanás. Versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Está hablando pasado, por eso es tener una vida nueva con Cristo, haciendo en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Aquí viene la naturaleza pecaminosa, los deseos tuyos, los deseos míos, los de antes, haciendo la voluntad de la carne. Aquí se refiere a naturaleza pecaminosa, y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza, mira, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces aquí nos queda muy claro de que ¿cuál es la corriente del mundo? Las tinieblas, lo malo, hacia el pecado. Por eso a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Pero ¿cuál es la tendencia de nosotros como hijos de Dios? La luz, Cristo, no las tinieblas, no el mundo, sino Cristo. Es decir, su palabra, esa es la luz. Tu palabra es la verdad, tu palabra es lumbrera en nuestro camino. ¿Quieres andar en luz? Tienes que empezar a andar según como te lo declara la palabra. Vamos a analizar entonces nuestra naturaleza pecaminosa, porque hay mucha gente que dice, no, para mí el que me hace caer en pecado es Satanás, o el demonio, el diablo. A mí el que me hace caer en pecado es este mundo, las discotecas, el alcohol, las mujeres, la parranda, eso es lo que me hace caer en pecado. No, realmente lo que te hace caer en pecado es tu naturaleza pecaminosa. ¿Cómo sabemos esto? Porque Daniel vivió en Babilonia, porque José y Moisés vivieron en Egipto, porque Jesús y los apóstoles vivieron con los romanos, con los griegos, en un sistema de gobierno corrupto e inmoral. Ahora, ¿será que tú y yo vivimos en un sistema de gobierno inmoral, injusto, corrupto? Totalmente. Pero no por eso nos vamos a inclinar hacia lo malo que los demás hacen. Que en una casa todos sean alcohólicos no quiere decir que tú también seas alcohólico. Es tu decisión. Entonces mira, ¿qué es la casa alrededor? Es el mundo. ¿Qué es Satanás? Es incitándote a que te emborraches. ¿Y qué es la naturaleza pecaminosa? La que te dice, sí, hazlo, me gusta, no puedo ver una botella de aguardiente porque se me hace agua a la boca. Esa es tu naturaleza pecaminosa. Pero pregunta, si pusiéramos una botella de aguardiente aquí al frente y tú no te gusta el aguardiente, por ejemplo, ¿es tentación para ti esa botella? Claro que no. Entonces, ¿dónde viene el problema? Internamente.
Lo mismo con las mujeres o con los hombres. Ver un hombre o una mujer desnuda o desnudo. Entonces, ¿qué sucede? Hay hombres que no pueden ver una mujer semidesnuda porque ya tienen problemas en sus pensamientos. Y verla desnuda ya es un caos, es fatal. Y entonces, ¿cómo hacen los cirujanos? Y entonces, ¿cómo hacen los ginecólogos? Y entonces, ¿cómo hacen los médicos para poder ver una mujer desnuda? Ves que el problema de ellos no tienen problema en su mente, mientras que si tú luchas con ver mujeres, pues el problema ya está en tu mente y está en tu corazón. Eso es a lo que le denominamos y a lo que le llamamos naturaleza pecaminosa. Un último ejemplo para que quede más claro. Hay un fajo de billetes en la mesa y entonces hay dos personas, uno que no tiene problemas con la avaricia y otro que sí tiene problemas con la avaricia, que quiere más. Y entonces uno ve el fajo de billetes y dice, el que no tiene problemas dice, no, eso no es mío, pues sí, plata, listo, pero no me da igual, pues no es mío, y pasa derecho. Como el otro que lo ve, ¿de quién será? ¿Qué hará ese fajo de billetes ahí? ¿Será que se lo guardó a alguien? ¿Será que lo dejaron ahí? ¿Será que lo cojo yo? Entonces cuando te empiezan a alumbrar los ojos por lo que estás viendo, el problema no es lo que estás viendo, el problema es tu corazón, cómo lo estás viendo, con qué pensamiento estás viendo lo que ves. De esta manera tenemos claro entonces de que tenemos todos una naturaleza pecaminosa. Piensa cuál es tu lucha, piensa cuál es tu guerra, piensa cuál es tu batalla. ¿Qué es lo que lucha tu mente todos los días? Con el chisme, con el odio, con la mentira, con las mujeres, con el alcohol, con las drogas, con los juegos de azar, con la grosería, con el orgullo. ¿Con qué juega tu mente? Lucha tu mente todos los días. Y ahí es donde te das cuenta que tienes una naturaleza que te inclina a hacer eso, a hacer lo malo. Vamos a leer 1 Corintios 2:14. 1 Corintios 2:14, profundizando en esta parte de la naturaleza pecaminosa. Y dice así, 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural, ojo a esta palabra, hombre natural, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Mira lo que nos está diciendo acá. El hombre natural, recordemos, Adán y Eva comieron del fruto, murieron espiritualmente, seres tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. Murieron en su espíritu, quedaron alma y cuerpo, el alma controlando al cuerpo. ¿Cómo es el hombre natural? Sin el Espíritu Santo de Dios, sin esa conexión directa con el Padre, con una esencia de Dios, claro, pero sin un camino correcto. Entonces, muertos espiritualmente, ese es el hombre natural. Muerto espiritualmente, todos, absolutamente todos, sin excepción, nacemos muertos espiritualmente. Así venimos a este mundo, muertos espiritualmente, inclinados hacia lo malo, sin una conciencia espiritual y sin una conciencia de nuestro Dios y Padre Todopoderoso. Muy bien, entonces, ¿qué sucede? Aquí dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, es decir, no las entiende, no entiende nada del Espíritu, no percibe el mundo espiritual. Estamos tan cerrados en esa parte espiritual que hay hasta gente que no cree en Dios, que no cree que existe Dios. Entonces mira la ceguera espiritual que tenemos, que de ver todo lo que hay en el mundo, creamos de que Dios no existe, o de que el mundo espiritual no existe cuando es tan real. Porque para él son locura, dice. Es decir, para el hombre natural que no tiene el Espíritu es una locura. Un exorcismo es una locura, sanar enfermos es una locura, hablar en lenguas es una locura, el don de profecía es una locura, la gente saltando en la alabanza es una locura, las personas adorando, cerrando los ojos y alzando las manos y llorando es una locura, de rodillas. Todo este tipo de cosas son locura para la gente que no percibe el mundo espiritual. Y no las puede entender, dice el versículo, porque esto se entiende, se discierne espiritualmente. Mira, es muy fácil de entender. Para tú entender matemáticas, tienes que estudiar ¿qué? Matemáticas. Para tú entender las leyes físicas, tienes que profundizar, hacer doctorados y maestrías en física. Estudiando en el colegio física no vas a entender las leyes físicas, realmente vas a entender muy poco. Tienes que profundizar.
Para tú entender la palabra de Dios, el carácter de Dios, las cosas de Dios, el mundo espiritual, no es yendo a misa cada 8 días, ni yendo a la iglesia cada 8 días. No lo vas a entender. Es como ver una materia en el colegio y creyendo que con eso ya vas a saber todo lo de esa disciplina. Realmente no es así. Tienes que profundizar tanto en el mundo espiritual para poder entender el mundo espiritual. ¿Y sabes cuál es el problema? Que la gente cree que entendiendo el mundo humano va a entender el mundo espiritual. No se puede. Es imposible. El matemático sabe de matemáticas, el físico sabe de física, el médico sabe de medicina, y tú quieres saber de Dios, pues tienes que estudiar a Dios. Es así sencillo. Es así de fácil. Tienes que profundizar su palabra, tienes que profundizar el mundo espiritual. Si te quedas 1 hora a la semana con lo que te dan en la misa o en la iglesia, pues no lo vas a entender, tienes que profundizar. Muy bien, pues por algo se empieza, por lo menos empieza a ir a la iglesia o a misa, es importante. Primera de Juan 2:16, esto está casi finalizando la Biblia. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 16, y dice: porque todo lo que hay en el mundo, un enemigo, el mundo, acuérdate, el mundo es este sistema de gobierno, no es que sea el planeta Tierra no es malo. Lo malo cuando se refiere al mundo es como el sistema de gobierno, porque todo lo que hay en este sistema de gobierno, en el mundo, los deseos de la carne, o sea, la naturaleza pecaminosa, ya nos hablaron de 2 enemigos, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, es decir, el ego, el orgullo de ser mucho, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cuál es tu proyecto de vida? ¿Cuál es el sentido tuyo de vivir? Ser una persona muy famosa, ser una persona muy reconocida, tener muchos bienes materiales, ser el gerente, el doctorado. Mira lo que está diciendo aquí. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos. ¿Qué son los deseos de los ojos? Lo que ves, mucha plata, muchas posesiones, ese título, hacer esto, que la gente me reconozca. No proviene del Padre, o sea, no viene de parte de Dios. Porque lo que Dios va a querer contigo y conmigo, su propósito, el sentido nuestro de vivir es parecernos más a Cristo, parecernos más a su carácter, tener más el carácter de Cristo, ser más como Dios, estar más pegados a Él. Eso es lo que quiere Dios con nosotros, eso es lo que quiere el Padre contigo y conmigo, el sentido de que tú estés en este mundo, estés cumpliendo una carrera universitaria o profesional, estés en una empresa, estés con una familia, en el año que naciste, en el contexto que viviste, en el estrato que naciste, en el sexo que tienes, en el género que tienes. Eso tú no lo controlaste, eso tú no lo decidiste, eso tú no lo definiste, pero hace parte de un plan perfecto, de un propósito perfecto, para que tú demuestres y profeses y expreses el carácter de Cristo donde te puso, en el tiempo que te puso, con las habilidades que te puso. Es así de sencillo. Ahora, el mundo actúa a través de nuestros sentidos. Entre más nos acercamos a Dios, más debemos inhibir o minimizar nuestros sentidos. Mientras más me parezco a Dios, soy un ser más espiritual y menos humano. Aprende a entender esto. Somos 100% humanos. Cristo fue 100% humano, 100% Dios. Ahora, ¿qué quiere Él? Que tú seas 100% humano, 100% Dios, pero que tu espiritualidad controle tu humanidad y no al revés. No que tu humanidad controle tu espiritualidad. Un ejemplo, voy a orar a las 5 de la mañana y tu humanidad, ¿qué te va a decir? Duerme, está haciendo mucho frío, estás muy cansado, tienes que madrugar, tienes muchas cosas para hacer, horas más tarde. Eso te dice tu humanidad. ¿Qué pasa cuando la espiritualidad está por encima? Qué pena cuerpo, pero está muy cansado y todo, pero se para a orar y ya me discipliné y ya voy a tener este tiempo. Te gobierna tu mundo, tu parte espiritual, y entonces lo que ocasiona son resultados o efectos sobrenaturales en tu cuerpo. Muchas veces te sientes más enérgico, muchas veces te sientes más fortalecido, te llenas más, porque la parte espiritual es la energía neta,
básica que necesitamos todos. ¿Sabes por qué mucha gente se siente angustiada, cansada, fatigada? Que así no haga ejercicio o así no haga labores muy arduas o muy fuertes, es porque su espíritu está debilitado. Si tu espíritu está bien, tu alma va a estar bien y tu cuerpo lo va a reflejar. Pero si tu espíritu está mal, tu alma está mal, sentimientos, emociones, impulsos, decisiones, conocimiento, y tu cuerpo lo va a reflejar. Mira que hay muchas enfermedades que suceden a causa de problemas espirituales. Me atrevo a decir que más del 50% de las personas que están en la San Juan de Dios no tienen problemas almáticos, tienen problemas espirituales, y por eso están ahí 5, 10, 20 años dopados, porque realmente no les han dado una solución a su problema supuestamente de la psique. Claro, hay muchos problemas que sí son de la psique, no estoy queriendo decir que no existan. Hay muchos problemas que sí son almáticos, que sí son de la mente, que sí son de las emociones, de los sentimientos, de los impulsos, de las conexiones y todo lo que se mueve a través de las neuronas. Pero otros son problemas espirituales, falta de perdón. Hemos visto personas sanas cuando perdonan. Falta de perdón. Hemos visto personas enfermas, con estrés, porque nunca se dedicaron a su vida espiritual. Entonces se enfermaron almáticamente y espiritualmente. Ahora, vamos a hacer una pregunta. ¿Será que ser creyente, será que ir a una iglesia, será que ir a una comunidad, ser hijo de Dios nos hace perfectos? ¿Tú qué crees? Porque es que este es el error que tú y yo hemos cometido muchas veces, que llegamos a la iglesia y por eso no queremos volver, porque vemos a la vecina chismosa, porque vemos al tío que levanta las manos y ora pero tiene moza. Y uno dice, pues esto es una hipocresía, venir a la iglesia o venir a misa es una falsedad. Mire, la señora que roba los sábados y viene aquí es que a orar, viene aquí es que a rezar. Qué falsedad, qué mentira. Entiende esto, ir a una iglesia, ser hijo de Dios, ser creyente, ser seguidor de Cristo no te hace perfecto, porque sigue siendo humano. Y ten en cuenta esto, el día que te creas perfecto o el día que haya alguien perfecto, pues ¿para qué va a ir a una iglesia? Pues para qué va a buscar de Dios, si es perfecto, don perfecto. Cierto que ni tú ni yo lo somos, entonces sí necesitamos de Dios. Ahora, los enfermos son los que van al médico. Una iglesia es un hospital de pecadores, es un hospital de ex atracadores, ex marihuaneros, ex chismosos, ex drogadictos, ex homosexuales, ex ladrones, ex fornicarios, ex adúlteros. Eso éramos tú y yo, y eso es lo que estaba diciendo Efesios, ¿te acuerdas? Eso éramos antes de recibir a Cristo. Entonces mira, pues realmente yo no sé tú cuánto te demoraste para recibir a Cristo, si yo no lo has recibido, pues yo me demoré 20 años. Entonces, ¿qué vas a juzgar a la persona que lleva 2 años yendo a una iglesia y no ha tenido ese encuentro con Cristo? Ora por esa persona. Si tus críticas fueran oraciones, ¿sabes cuánto bendecirían a las personas? Si lo que tú criticas a una persona se convirtiera en oraciones, ¿sabes cuánto la bendeciría y cuánto cambiaría esa vida? Sería diferente. Entonces empecemos a bendecir. Dios mío, esta señora que viene a la iglesia y mírala todavía con el pucho de marihuana. Bueno, Dios, ayúdala, tú sabes el proceso, yo no lo sé. Nadie sabe lo de nadie. Y tú puedes decir eso, es que nadie sabe mi caso. Claro, así como nadie sabe tu caso, tú no sabes el caso del otro. Entonces mira con misericordia y mira con amor qué es lo que está luchando la persona. Y en vez de criticarla, ora, bendícela. Tú no sabes lo que vive un pastor, tú no sabes lo que vive un sacerdote, tú no sabes lo que vive una monja, un ministro, un líder de Dios, tú no sabes. Yo tampoco lo sé. Pero en vez de criticarlos, en vez de juzgarlos, que eso es el mundo que estamos viviendo, oro por ellos. Señor, bendice a los ministros de Dios. Señor, bendice a los líderes. Señor, bendice a las monjas, bendice a los sacerdotes, bendice a cada una de estas personas para que se fortalezcan, porque ellos también son humanos y ellos también sienten, ellos también tienen luchas, ellos también se airan, también se cansan, también se desesperan. Muchas personas creen que nuestra labor somos como graduados o exonerados del pecado, como que ya no hay pecado en nuestra vida, no, como que ya no hay luchas ni sufrimiento en nuestras vidas. Ahora, ¿por qué crees tú eso? Pues porque o lo disimulamos muy bien, o Dios nos da tanto la fortaleza de que no se nos nota, pero sí tenemos lucha y sí tenemos problemas.
Otro tema que hablé algún tiempo fue el tema de la apariencia. Yo con mi grupo intento ser muy transparente y ser muy claro cuando tengo luchas, cuando tengo problemas, para que se den cuenta que también tengo lucha y también tengo problemas, también lloro, también sufro, incluso lloro mucho, la gente lo sabe. Tengo muchos problemas, muchas dificultades, pero no por eso mantengo deprimido ni triste ni en depresión, porque yo sé en quién he confiado. Alzaré los ojos a los montes, de allá vendrá mi socorro. Entonces yo no miro las cosas de este mundo, sino que yo miro un propósito espiritual, un propósito celestial y algo que está detrás de lo que me está pasando. Pero eso es otro tema. Muy bien. Primera de Juan 1:8. ¿Será que somos santos? Somos perfectos. Y mire lo que dice 1 Juan 1:8. Y esto es para que ojalá te hable a tu corazón, porque cuando yo lo leí me habló mucho. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Creerse perfecto es autoengañarse. Que te quede eso claro hoy. Tú y yo somos pecadores. Claro, tú podrás decir, pecador el vecino que viola, sí, pero tú odias también. Eres pecador. Humanamente uno es más grave que el otro, pero espiritualmente somos iguales de pecadores. Entonces no menosprecies a nadie, ni te creas más que nadie, porque todos, absolutamente todos, merecíamos el infierno. Y por la gracia de Cristo hemos ganado el cielo. Él nos ha dado el cielo, nos lo ha regalado. Pero no te creas perfecto, porque no lo eres, ni tú ni yo. Yo tampoco me creo perfecto, me falta mucho. Y en el proceso de Dios, miro hacia atrás, Dios ha hecho mucho, pero miro hacia adelante y sé que falta mucho. Falta mucho por obrar en mi vida, en mi carácter. Y por eso estoy dispuesto también y recibo de alegría las pruebas, las dificultades, porque sé que Dios me está puliendo. Muy bien. Primera de Juan 1:10, ahí en el versículo 10 dice: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Mira esto tan grave, es una blasfemia. Decir que somos perfectos es insultar a Dios, es decir que Él es un mentiroso y no hay la palabra, ni la verdad, ni la luz de Dios en nosotros. Entonces, mira estos dos tipos de personas: la persona que se cree muy buena y la persona que reconoce que es mala. La persona que se cree muy buena, Dios, lo dice la Biblia, no lo digo yo, Dios no está en él. La persona que se cree muy buena no tiene a Dios en su corazón, no conoce la palabra de Dios y no tiene la verdad de Dios en su corazón. Mientras que tú y yo, que reconocemos que somos malos, que hay orgullo en nuestras vidas, que nos falta mucho por avanzar, Dios está en nosotros. Porque ese Espíritu Santo de Dios es el que nos hace todos los días venir ante el trono de la gracia y decir: Señor, otra vez yo, sí, otra vez yo, con mis falencias, con mis pecados, con mi maldad, con mi rechazo hacia ti, y tú lo único que tienes son brazos abiertos para mí, para recibirme. ¿No te parece esto maravilloso? Que tú y yo podamos humillarnos delante de Dios y decirle: Señor, soy tan malo que necesito tanto de ti, y que Él diga: hijo, yo no espero de ti perfección, porque yo sé que no eres perfecto, ni que lo vas a hacer. Lo único que espero de ti es un corazón sincero, dispuesto, transparente, que me busque. Es que si eres perfecto, no tienes la necesidad de Dios, pero tus imperfecciones te generan una necesidad de Dios para estar todos los días de rodillas, agachando la cabeza, a decir: Señor, te necesito, necesito de ti, solo no puedo, estoy frustrado, estoy deprimido, necesito de ti. Mira la diferencia. Filipenses 3 del 12 al 3, vamos a hablar de los procesos de Dios. Filipenses 3 del 12 al 3. Muy bien, Filipenses 2 del 12 al 13 dice: por tanto, amados míos, como siempre has obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpese en su salvación con temor y temblor, es decir, con respeto a Dios. Porque Dios es el que en ustedes produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces mire que aquí nos está dando un mandato: dedícate a tu proceso de salvación. O sea, Él nos está diciendo: mire, yo ya les di la salvación, pero con temor, o sea, con respeto a Dios, dedíquese a trabajarla, a trabajar ese proceso. Dios nos regaló la salvación, pero tú debes mantenerte en ese proceso de justificación, de santificación, de perfección, que solamente se logra, de transformación, que solamente se logra con su Espíritu Santo. Y Filipenses 3, el 3, del 12 al 13 dice:
no es que lo haya alcanzado ya, está hablando el apóstol Pablo, ni que ya sea perfecto, mira esta palabra, perfección, sino que prosigo por ver si logro asir aquello, dice así, asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Versículo 13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, la perfección. Pero una cosa hago, olvidándome ciertamente de lo que queda atrás y extendiéndome lo que está hacia adelante. Mira lo que está diciendo esto. Tú quieres avanzar en tu vida espiritual. Tú quieres tener tu proceso de Dios, de quitar ese pecado de tu vida. Empieza a soltar el pasado. ¿Sabes por qué muchas veces no avanzas? Porque muchas veces dicen, me siento estancado espiritualmente, me siento estancada espiritualmente. Porque no sueltas a ese papá que te hizo daño hace 10 años. No sueltas a ese profesor que odiaste hace 15 años. No sueltas a ese jefe que te hizo la vida imposible hace 5 años. Entonces, con una carga bien pesada, vas a caminar más lento y vas a ver que no avanzas tanto. Pero si tú sueltas y ligeras tu carga, ligero es tu yugo, tú sueltas esa carga, se la entrega a Dios, ya no me voy a matar más la mente por lo que me hicieron hace 5 años, ya voy a perdonar lo que me hicieron hace 10, ya voy a soltar eso que me hicieron hace 15, vas a caminar y vas a empezar a caminar en ese proceso de santidad y de salvación, de santificación, mirando la meta, no concentrándote en lo que quedó atrás. Entonces, ¿cuál es la clave? Deja el pasado atrás. ¿Qué es lo que tienes que soltar? ¿Qué debes soltar ya? Tanto tiempo amargado, amargada con esa situación. Suelta, eso solamente te hace daño a ti, no te deja progresar, te limita, te bloquea. Necesitas andar libre, ligero de carga para poder comprender qué es lo que Dios quiere hablarte y quiere decirte. Segunda de Corintios 5:17. Segunda de Corintios 5:17 dice: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera, versículo 16, que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Entonces mira lo que está diciendo acá. Lo que está diciendo es que tú ya no vives según los designios de la carne, que antes vivías así. Tú conocías a Cristo de otra manera, ya lo conoces de otra manera. Y entonces, con ese conocimiento, tú lo que haces es avanzar, es ser una nueva creación, como dice la palabra de Dios. En Cristo, nueva criatura soy. Las cosas viejas pasaron, He aquí, todas son hechas nuevas. En Cristo Jesús, todas las cosas son hechas nuevas. Y eso lo dice ahí adelantico. Después del 16 dice 17. De modo que si alguno está en Cristo, mira, tú estás en Cristo, yo estoy en Cristo. Respóndete, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero ¿cómo puedes ser tú una nueva criatura, estar en Cristo, si sigues con las cosas viejas? Si en tu mente sigue estando lo que te hicieron ayer, si en tu corazón sigue estando lo que te hicieron de niño, en la infancia o de niña, tienes que sacarlo. Nueva criatura es, nueva creación. Es decir, Dios rompe el molde y vuelve a hacer un nuevo molde. Ese molde de antes ya no existía, ese hombre, esa mujer de antes ya no existe, porque es una nueva criatura en Cristo. ¿Qué nos hace nueva criatura? Piensa, analiza. ¿Qué será lo que nos hace nueva criatura? Tú puedes decir, bueno, cuando yo recibí a Cristo, pues mi cuerpo no cambió. Yo seguí con la misma cara, seguí con los mismos ojos, con la misma estatura, con el mismo color de piel. Seguí igual flaco y seguí igual gordo, moreno, blanco, crespo, lacio, seguí igual. Entonces, no eres una nueva creación corporalmente. Claro está. Almáticamente, se podría decir que tampoco. ¿Por qué? Porque en el momento que tú tienes un encuentro con Cristo, pues tú sigues teniendo el mismo conocimiento que tienes. Si sabes mucho de matemáticas, vas a seguir sabiendo mucho de matemáticas. No es que automáticamente sabes más o sabes menos. En el momento que recibes a Cristo, ese conocimiento sigue intacto. Si eres una persona iracunda, si eres una persona impulsiva, si eres una persona egoísta, pues no es que recibiste a Cristo y ya mágicamente, como la lámpara o la varita mágica, ya eres una nueva persona perfecta. No.
sigues teniendo luchas con tus pensamientos, con tus impulsos, con tus sentimientos, con tus emociones, porque mucha gente se frustra. Voy a bautizar, voy a ir a que oren por mí, voy a hacer la oración de fe, voy a pasar al frente y esperan que cuando abran los ojos ya, mal genio se fue, malos pensamientos se fueron. No, pues realmente no es así. Sigue tu alma atacándote. Entonces ese nuevo nacimiento es en el Espíritu. Recibes a Cristo, naces de nuevo, espiritualmente vives en Cristo, y a partir de ahí empieza un proceso de transformación, de purificación, de santificación, de justificación, y empiezas a comprender por el Espíritu. Recuerda lo que leímos ahorita, que el hombre natural no percibe las cosas de Dios. Entonces por el Espíritu empiezas a entender, a comprender y a evidenciar el mundo espiritual. Entonces, a partir de que tienes el Espíritu, empiezas a escuchar la voz de Dios. A partir de que tienes el Espíritu, empiezas a entender la palabra de Dios. A partir de que tienes el Espíritu, empiezas a ver cómo suceden milagros, se sanan enfermos. Empiezas a ver y a conectarte con la adoración, con la alabanza, con la intercesión, con la predicación, con el Evangelio. Te empiezas a conectar de una manera que dices, wow, yo nunca en mi vida me había conectado tanto o estaba tan sensible espiritualmente. En el testimonio mío yo nunca lloraba, y ahorita que me he conectado tanto con el Espíritu, pues ya lloro por todo, despachando un avión de carga. Muy bien, ahora, si no somos perfectos, si vimos que ya tenemos pecado, si estamos en un proceso que para unos ha sido muy lento y para otros no ha sido tan lento, pues muchos podrían decir, pues sí, es que estoy en el proceso, y podría ser una manera de justificarse. Sí, yo soy drogadicto, pero es que este es mi proceso. Sí, yo soy ladrón, pero es que este es mi proceso. Sí, yo soy alcohólico, pero este es mi proceso. ¿Te podrías justificar en eso? Realmente no, tenemos una responsabilidad frente al pecado, y vamos a ver cuál es. Esa responsabilidad está en Romanos 12:1. Vamos a verlo ahí detrás de Corintios. Romanos 12:1, y dice: así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es el culto racional. Mira lo que está diciendo, hermanos, les ruego. Tranquilo, Dios va a presentar tu cuerpo. Tranquilo, cuando Dios te ponga en ti orar. Tranquilo, cuando Dios te ponga en ti ya no ver mujeres. No va a pasar. No va a pasar. Aquí dice, les ruego que usted lo haga, que yo lo haga. ¿Qué hago? Pongo mi cuerpo como sacrificio delante de Dios. ¿Y qué está diciendo Pablo? Les ruego a los romanos, les ruego, presenten sus cuerpos en sacrificios vivos. Entonces, ¿cuál es el mandato que tenemos tú y yo para poder avanzar en ese proceso del pecado con Dios, para ir dejando el pecado y aborrecer el pecado? Pues presentar nuestros cuerpos en sacrificios vivos. ¿Y qué es presentar el cuerpo en sacrificio vivo? Mateo, para mí es muy duro no comerme una hamburguesa. Pues ese es tu sacrificio. Vas a sacrificar tu cuerpo y vas a decir, pues hoy no voy a comer hamburguesa. Y tú lo pones así con tu pecado. Mateo, es que yo todos los sábados tengo que emborracharme. Pues ese es tu sacrificio. Todos los sábados te quedas en tu casa y no sales, no te enfiestas, no te emborrachas, no tomas. Ese es tu sacrificio. ¿Que es duro? Sí, por eso es sacrificio. Si fuera fácil, pues no sería sacrificio. ¿Qué sacrificio va a ser que tú digas, para mí no es duro esto? Pues no es ningún sacrificio. Sacrificio es cuando duele, cuando hay que sacrificar algo. Sacrifico amigos, sacrifico tiempo, sacrifico novias, sacrifico familiares, sacrifico fiestas, cosas que me gustan o cosas que me gustaban mucho. Entonces empiezo a sacrificar eso. Dejo de ir un domingo a La Rochela con mis amigos y mis amigas por empezar a ir a la iglesia, a buscar de Dios. Eso es sacrificar el tiempo de recreación por buscar de Dios. Empiezo a sacrificar mis mañanas, que dormía hasta las 9 de la mañana, para levantarme a las 7, a las 8, para buscar de Dios. Empiezo a sacrificar, ¿qué? Mi tiempo de descanso. ¿Sí ves? ¿Te das cuenta? Todo es un sacrificio, todo es una disciplina. Y cuando tú quieres algo, sacrificas algo. Es así de sencillo. Tú quieres que una mujer te ponga cuidado, ¿tú qué sacrificas? Tu ego, tu orgullo.
me toca hablarle, me toca llamarla, claro, o sea, estás sacrificando algo. Incluso el tiempo que puedas pasar con tu mamá, con tus amigos o descansando, vas y sales con la que te gusta, estás sacrificando tiempo. Y el dinero que te puedes comprar, los tenis o la camisa que te gusta, vas y lo inviertes para invitarla a ella a comer algo. Estás sacrificando tu dinero. Mira que si nosotros queremos algo, hay que sacrificar algo. No es así de fácil, hay que sacrificar algo. ¿Quieres estudiar una carrera universitaria? ¿Quieres ser profesional? ¿Qué te toca sacrificar? Tiempo. ¿Cuántos que estamos en la universidad nos levantamos en la mañana y está cayendo un aguacero? Ay, me toca que ir a estudiar. Pues toca sacrificarse, que eso es una meta que tengo, ser profesional. Entonces sacrifícate y te levantas así esté cayendo un aguacero y así te toque madrugar. Muy bien, queda claro. Entonces, mira lo que hace Dios con nosotros. Nos da el Espíritu Santo de Dios, hace la obra en la cruz del Calvario y nos da su palabra. Entonces, ¿qué sucede? Al darnos su palabra nos da la guía. Al darnos el Espíritu Santo es el que nos da convicción de justicia y de juicio, el que te dice que está bien y que no está mal. Y al darnos a Cristo, la obra de Cristo nos está diciendo, puedes entrar confiadamente al trono de la gracia. Es decir, Cristo lo da todo en bandeja de plata. Te dice, mira, tienes todo. Lo único que tienes que hacer es sacrificar tu cuerpo y renovar tu mente. Yo renuevo en mi mente, pues porque yo no puedo decir, ay, sí, es que me toca levantarme temprano porque tengo que hacer ejercicio. No, tú tienes que mentalizarte que si no haces ejercicio te vas a enfermar. Entonces, mentalízate de que el levantarte temprano a hacer ejercicio no es un sacrificio ni que es algo que te está perjudicando, es algo que te está beneficiando y que lo necesitas. Así mismo con Dios. En mi mente, ay, es que me toca ir a la iglesia, pues porque sí, es que hay que ir a la iglesia, hay que buscar de Dios. No, mentalízate de que lo necesitas y que te va a hacer beneficio. Y cuando tú te mentalizas ya no va a ser tan duro ir a la iglesia, va a ser algo normal para ti, va a ser algo que te deleitas ya yendo a la iglesia o yendo a misa buscando de Dios. Primera de Juan 2.1 dice, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. El único abogado que tenemos para con el Padre es Jesucristo el justo. Lo dice 1 Juan 2.1. Y nos está diciendo, todo esto que les estoy escribiendo, toda esta palabra que les estoy dejando, ¿con qué intención lo hago? Para que no peques. Entonces, a Dios no le agrada. ¿Tú crees que todo esto lo hizo para que sea una fachada más, para que sea un amuleto más, para que lo ignores y ya? No, todo esto Dios te lo escribe para que tú y yo no pequemos. Dios no quiere que pequemos, no es bueno estar pecando. Y nos da otro mandato en Romanos 6.13, ya vamos a acabar. Romanos 6.13 dice, ni tampoco, lo vamos a leer desde el 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Está diciendo que tu cuerpo no sea un cuerpo de pecado, de modo que lo obedezcas en sus concupiscencias, es decir, en sus deseos, que no obedezcas a tu cuerpo en sus malos deseos. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo, ni tampoco presentes tus miembros al pecado como instrumentos de maldad, de iniquidad, sino presentados ustedes mismos. No está diciendo Dios no lo va a presentar, el Espíritu Santo de Dios no lo va a presentar, Jesús no lo va a presentar, somos tú y yo los que debemos presentarlos, nosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y nuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Mira lo que está diciendo. Nos da un mandato, que tu cuerpo, mi cuerpo, sea un instrumento de justicia para Dios. Pregunta, ¿tu cuerpo es un instrumento de justicia para Dios? ¿Te estás guardando tu cuerpo? Y tú puedes preguntarte ahí, ¿somos declarados justos? Claro, pero no somos declarados perfectos. Esto hay que entenderlo. ¿Cuál es la diferencia entonces entre el mundo y el creyente? Entre la gente que no es creyente y entre las personas que sí somos creyentes. Muy sencillo. En el mundo hay maldad. En la iglesia o en los creyentes también hay maldad, claro está. En el mundo hay deseo por hacer lo malo. En la iglesia o en los creyentes también hay deseos con los que luchamos de hacer lo malo. ¿Cuál es la diferencia entonces? ¿Qué nos diferencia? Si en el mundo sí hace lo malo y está el deseo de hacer lo malo, pero con los hijos de Dios también hay pensamientos de maldad y también hay deseo de hacer cosas malas, porque es que perdonar no es que sea muy fácil, o dar la otra mejilla no es que sea muy fácil, incluso teniendo a Dios no es que sea muy fácil. ¿Cuál es la diferencia? El mundo no puede, tú y yo sí podemos.
Tú y yo tenemos el poder del Espíritu Santo para decirle no al pecado. En el mundo no se puede, no son capaces. No, a mí me tocan la cara y me descontrolo. Con Dios me tocan la cara y respiro. Señor, tú sabes que estoy, que devuelvo el golpe. Ayúdame. ¿Y qué le dice el Espíritu Santo? Váyase ya de ahí. Te está dando el poder, no es tuyo, no viene de parte tuya. Si fuera por ti, por mí, devolvemos el golpe. Pero por el Espíritu Santo de Dios podemos decir, no lo voy a hacer y me voy. Ahora, pregúntate y piensa, si el ser humano tuviera el poder de cambiarse, ¿para qué vino Cristo? ¿Por qué vino Cristo? ¿Para qué está Cristo? ¿Para qué fue la obra de la cruz? ¿Para qué vino el Espíritu Santo? ¿Para qué nos dio el Espíritu Santo? Ni tú ni yo tenemos el poder de cambiarnos. No tenemos la potestad de cambiarnos. No cambiamos a nadie ahora para cambiarnos a nosotros mismos. Él dejó su Espíritu Santo porque Él sabe que tú ni yo nos podemos cambiar. Él hizo la obra en la cruz del Calvario porque sabe que ni tú ni yo nos podemos cambiar. Sería ilógico, sería absurdo que Cristo hubiera muerto en la cruz si tú y yo tuviéramos el poder de cambiar. Entonces pues no hubiera muerto en la cruz. Pero como no podemos, por eso murió en la cruz del Calvario. Romanos 8:3 dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Lo que era imposible para la carne, lo que era imposible para nosotros, Dios lo hizo posible. Muy bien, entonces lo que era imposible para el hombre, Dios lo hizo posible a través de Cristo. Nosotros éramos imposible cambiarnos, era imposible santificarnos, era imposible justificarnos, estar en ese proceso de santidad, solamente por Él lo pudimos hacer. Y entonces muchas preguntas que nos hacemos es, ¿Dios para qué nos da una ley si no tenemos la capacidad de cumplirla? O sea, si solamente es Cristo y su Espíritu Santo el que la puede cumplir en nosotros. Realmente Él nos da una ley, lo vamos a ver en Gálatas 5 del 16 al 17, para que sepamos Dios por qué nos da la ley. Gálatas 5, 16 al 17 dice de la siguiente manera. Dice: digo pues, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne está en contra del Espíritu y el Espíritu está en contra de la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que ustedes quieren. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí? Que el Espíritu y la naturaleza pecaminosa, que ya vimos que es la carne, están constantemente en lucha. El Espíritu quiere que hagas las cosas buenas, pero la carne quiere, o tu naturaleza pecaminosa, que haga las cosas malas. Esto también lo puedes anotar ahí en Romanos 7, del 14 al 25. Romanos 7, del 14 al 25, donde el apóstol Pablo dice: hay una ley dentro de mí, que queriendo hacer lo bueno, termino haciendo lo malo, que sabiendo que es lo bueno, termino haciendo lo malo que no quiero hacer. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué Dios nos da una ley si no la podemos cumplir? Para primer paso, reconocer que tenemos la necesidad. Tenemos una necesidad, reconocer que soy débil. Al reconocer que soy débil, me doy cuenta que necesito de alguien, que necesito de algo, que necesito de Dios, que no soy autosuficiente, que no soy independiente, porque yo solo no soy capaz. Entonces ahí es donde me acerco a Dios a decirle: Dios, yo no soy capaz, pero contigo sí soy capaz. Muy bien, entonces, en este primer paso nos damos cuenta de que nadie cae en pecado de repente. Nadie, fue un desliz. Bueno, realmente la mayoría de veces cuando se comete inmoralidad sexual ya viene planeada. Las violaciones son planeadas, los robos son planeados. La maldad es planeada. Son muy pocas veces que tú digas: hoy a las 3 de la tarde me voy a ir a y me voy a poner a pelear con todo el mundo. No, pues eso ya son cosas que no controlas. Pero hay muchos pecados que sí planeas. Entonces, nadie cae de repente. Es donde pensamos el espíritu y la naturaleza pecaminosa. ¿A quién alimentamos más? Entonces, vas todos los días a misa, vas todos los días a la iglesia, lees la palabra de Dios, oras, rezas, estás constantemente en su presencia, pues estás alimentando el espíritu. Pero si todos los días, y puede que no en pecado, puede que mantengas entretenido, trabajando, mucho ocio, mucha recreación, pero nada de alimento espiritual, pues tu carne está totalmente alimentada. Y por eso no se te haga raro que el día de mañana me digas, o le digas a las personas: no, es que yo soy tan débil, no, es que no soy capaz de controlarme,
no, es que yo no sé, pero siempre caigo, pero es tan difícil para mí. Pues claro, si alimentas mucho tu naturaleza, pero poco alimentas el espíritu, pues no vas a ser capaz, no vas a ser capaz. Es como un soldado que va a la guerra. Si entrena todos los días, pues va a ser muy fuerte, pero si nunca entrena, pues fácil, lo van a matar. Asimismo es en el mundo espiritual, es una guerra espiritual. Tú todos los días batallas con demonios, guerreas con el enemigo, y si tú no te preparas, si no oras, si no rezas, si no buscas de Dios, si no lees su palabra, si no vas a misa, si no vas a la iglesia, pues difícil, te van a consumir los problemas, te van a consumir las dificultades. Y por eso las personas hoy en día se suicidan, por eso las personas hoy en día están en depresión, porque son consumidos por sus problemas, son consumidos por sus dificultades y no encuentran una salida, porque cada vez rechazan más a Dios, cada vez hacen más de lado a Dios, piensan que la solución está en las drogas, piensan que la solución está en el alcohol, piensan que la solución está en los amigos, están en las mujeres, están en los hombres, cuando realmente solamente esa solución está en la vida espiritual, en Dios. Solamente lo puedes hacer entonces. El segundo paso, el primer paso es reconocer que tienes una necesidad, que eres débil, y el segundo paso es alimentar tu vida espiritual. ¿Alimentas tu vida espiritual? Ay, sí, Mateo, yo voy a misa cada 8 días. ¿Crees que con eso es suficiente? ¿Crees que con eso basta? ¿Te aguanta un domingo 40 minutos o una hora para tantas horas que tiene la semana? Yo personalmente, si no busco de Dios todos los días, con un minuto que buscarlo, soy un desastre de persona. Yo no sé si es que tú eres don perfecto, que es que con el domingo una hora te aguanta para toda la semana. Yo el domingo voy y busco de Dios y me aguanta para el domingo, pero el lunes tengo que volver a buscarlo, porque ya el lunes ya no me aguanta, ya el lunes soy iracundo, soy egocéntrico, soy prepotente, soy grosero, me frustro, tengo problemas, entonces ya el lunes tengo que volver a buscarlo. Y el martes igual, y el miércoles igual. Es que por eso dice el Padre Nuestro, el pan diario, el pan de cada día, dánoslo hoy. Y es por eso, porque tú necesitas el pan cada día, y ahí no está hablando del alimento físico, él está hablando del alimento espiritual. Por eso Jesús decía, yo soy el pan de vida, cómame a mí. Y cuando hablan el Padre Nuestro es comer a Cristo todos los días, más de su palabra, más de su presencia. Terminamos entonces con 1 de Pedro 5, del 8 al 9, y 1 de Pedro 5, del 8 al 9 dice lo siguiente. Está ya para finalizar la Biblia, antes de llegar a Apocalipsis. 1 de Pedro 5, del 8 al 9 dice: Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y esta es la conclusión de este tema. No juegues a ser hijo de Dios, no juegues a ser creyente, porque el diablo no juega a ser diablo. Mira, las fuerzas de las tinieblas y los demonios son tan unidos y tienen tanto poder que tú le das el mínimo de una puerta abierta y él la aprovecha al máximo. Por eso tú ves personas que fueron sacerdotes, pastores, líderes, ministros de Dios, gente que tú has visto muy consagrada 3 meses, 4 meses, que tú dices, wow, qué poder el de esta persona espiritualmente. Abre el mínimo de la puerta y Satanás dice, aquí la agarro y la saco de todo, por completo. Y tú dices, ¿cómo es posible que alguien que adoraba tan bonito a Dios ahora esté en drogas, ahora sea homosexual, ahorita rechace a su familia, ahorita sea un violador o sea una violadora? O sea, es increíble, es increíble. Eso es lo que sucede. El diablo no juega a ser diablo y él se toma bien en serio su función. Y por eso somos un blanco. Tú y yo tenemos un precio por nuestra cabeza. Satanás tiene precio por nuestra cabeza. Y si tú no tienes precio en tu cabeza, tú no eres un hijo de Dios, no eres una hija de Dios, porque tú te debes considerar un enemigo directo de Satanás. Por eso no debes tener ninguna convivencia y ninguna comunión con las cosas de este mundo. Por eso debemos luchar y debemos esforzarnos para ser cada día más aceptos para la presencia de Dios. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu verdad. Tú eres bueno, tu fidelidad es para siempre, Padre. Nosotros nos acercamos delante de ti reconociendo de que tenemos una condición humana débil, de que tenemos una necesidad diaria y que esa necesidad solamente la llenas tú, Jesús. Por eso te pedimos, por el poder de tu Espíritu Santo, que llene nuestra vida, que nos permita, Señor, decir no a lo que debemos decir no, decir sí a lo que debemos decir sí, cerrar puertas de maldad, cerrar puertas de iniquidad. Perdona nuestras
nuestras concupiscencias, nuestros deseos de hacer lo malo, Padre. Perdona porque hemos amado más el mundo, las cosas de este mundo, que tu presencia. Permítenos acercarnos a ti con un corazón sincero, con un corazón humilde, reconociendo que no somos perfectos, que estamos en un proceso de transformación y de santificación, pero que todos los días queremos ser mejores y tener más del carácter tuyo y del fruto del Espíritu Santo, Padre. Nosotros te alabamos, te bendecimos, te damos la gloria, la honra, la autoridad, la adoración al único que la merece, nuestro único Señor y Salvador, Jesucristo, Rey eterno. Amén, amén y amén. Bueno, muchas gracias por ver este video. Nos vemos en el próximo. Dios los bendiga.